Mateo capítulos 25 al 28. ¿Qué fue aquello que mantuvo a Jesús en la cruz? De primeras podéis pensar, los clavos. Pero sabéis que Jesús es Dios, entonces él mismo se podría haber salvado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué fue lo que le mantuvo ahí en la cruz? Fue el amor por todos y cada uno de nosotros, fue el amor por ti. Es decir, Jesús es Dios, Jesús se pudo haber salvado, Jesús pudo haber hecho miles y millones de cosas, pero él sabía que ese era el precio de nuestra salvación y lo que Jesús quería es que fuésemos libres y gracias a que Jesús murió por ti y por mí y por todos nosotros, hoy en día somos libres. Estos capítulos son los últimos del Evangelio de San Mateo y son un poco duros porque se narran, primero veremos algunas parábolas muy rápidas, sin embargo luego ya se mete a la pasión y resurrección de Jesús y esto es un poco duro, un poco bastante, que me acuerdo cuando lo leí por primera vez tenía que ir parando porque se me hacía cada nudo en la garganta de lo que estaba leyendo y fijaos que la pasión la he leído, la he escuchado, mejor dicho, varias veces a lo largo de mi vida, pero hasta el momento en que me puse a leerme el Evangelio así de corrido, es una locura. Entonces empieza el capítulo 25 continuando con una de las 3 parábolas que denotan responsabilidad, que tienen que ver con la responsabilidad. En este caso es la parábola de las 10 vírgenes, donde cada una de ellas llevaba una lámpara y debían de ir al encuentro del novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias no se proveyeron de aceite y las prudentes sí que tenían esa reserva de aceite. Entonces ellas lo que simbolizan es a los que esperan en Cristo y que siempre debemos de estar preparados para lo que venga. Cuando sucedió la hora, lo que sucedió es que las vírgenes prudentes sí pudieron entrar con el novio, pero las necias, al no tener esa provisión, se quedaron todas durmiendo. Y cuando vino el novio, se habían acabado como todas las lámparas, pero las que tenían provisión, y las otras tuvieron que ir a comprar más. Y cuando quisieron llegar, ya no pudieron entrar. Entonces dice, velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Esto en referencia a la segunda venida de Cristo. Luego está la parábola de los talentos, que esta es una palabra que en mi caso a mí me costó mucho de entender, porque no llegaba a comprenderla del todo. Y es que aquí lo que se hace es que un señor deja una serie de talentos a 3 personas. A la primera persona le deja 5 talentos, a la segunda 2 y a la tercera 1 talento. Les da a cada uno según sus capacidades. Entonces, cuando el señor regresa a por aquello que dejó, la primera persona le devuelve esos 5 talentos más otros 5, entonces le devuelve 10. La segunda persona le devuelve los 2 que le dejó más otros 2, 4. Y la última persona lo que hizo es que en lugar de fructificar con ese talento que se le había dejado, lo guardó y cuando volvió el Señor le devolvió solo ese talento. ¿Qué sucedió? Que a los siervos buenos y fieles, que son aquellos que invirtieron y aquellos que dieron fruto con aquello que se les había dado, pues se les dijo que por haber sido fieles en lo poco, también lo serían en lo mucho, por lógica. Entonces se les dijo de entrar en el gozo de su Señor. Y luego al otro siervo, aquel que guardó y ocultó ese talento, se le nombra siervo malo y perezoso, porque no hizo fructificar aquello que se le dio. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una serie de dones y se nos dan, como dice aquí, a cada cual según su capacidad, y a todos se nos da, todos recibieron, como en la parábola. Ya depende de cada uno de nosotros el cómo utilizamos eso. Es decir, es como si te dan un regalo y no lo quieres abrir por si acaso algún día lo tienes que devolver y no lo usas. Esto no tiene sentido. Entonces, ¿para qué quieres ese regalo si nunca vas a poder disfrutar de ese regalo? Tenemos que intentar que nuestros dones sean fructíferos. Y vemos también cómo el Señor juzgaba a cada uno individualmente. No los juzgó en grupo a los 3, sino que los juzgó basado en su fidelidad y el esfuerzo de cada uno.
Al que tiene se le dará y sobrará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Unas preguntas a las que invita a reflexionar es: ¿qué hemos hecho con nuestro conocimiento, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades? ¿Qué estamos haciendo con todo ello? ¿Lo estamos usando bien? ¿No lo estamos usando correctamente? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Puede que en muchas ocasiones pequemos más por aquello que no hacemos que por lo que hacemos, porque el no hacer, teniendo, también puede llegar a ser un pecado. Tras esto habla del juicio final y el valor supremo que destaca la escena es el amor al prójimo, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice aquí que se separarán las ovejas, que esto denota a los justos, que éstas irán a la derecha, y a los cabritos, que estos irán a la izquierda. Los de la derecha, las ovejas, está preparado para vosotros desde la creación del mundo, aquello que se les da, la vida eterna, y los de la izquierda irán al castigo eterno. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Los hermanos míos son aquellos que padecían necesidad. A una serie de personas se les dijo oye, por haber hecho esto conmigo, y luego ellos dijeron, pero Señor, ¿cuándo hemos hecho esto contigo? Y luego a otras personas se les dirá, por no haber hecho conmigo, por no atender a aquel que llora, ejemplo, por no escuchar a aquel que lo necesita, pues esto también lo hicisteis conmigo. O sea que hay que saber cuidar a los demás y atender a los demás, porque tenemos que ver en todas las personas a Jesús. En definitiva, se ve que el juicio de las naciones está basado en el trato humano a otros, y esto es muy importante, lo pone por encima de todo, el trato al prójimo, el trato a los demás. Nos adentramos en la pasión y resurrección, y en el capítulo 26 empiezan las conspiraciones contra Jesús, donde él va anunciando que en 2 días, en la Pascua, el Hijo del Hombre sería entregado, sería crucificado. Viene el pequeño fragmento de la hermana de Lázaro, de María, que derrama un perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús, y esto ella lo hace como una muestra de amor y honra a Jesús. Es decir, se ve cómo ella, a pesar de que eso tenga un gran valor, sabía a quién se lo estaba haciendo, y lo hizo pues por eso, como una muestra de afecto. Esto lo que hizo fue anticipar la sepultura de Jesús, y que al final fue una obra buena, dicho por el mismo Jesús, a lo que los discípulos estaban indignados porque habían malgastado ese perfume. Pues bien, pues gracias a ese gesto, el regalo es recordado mientras el Evangelio se ha anunciado. O sea, este Evangelio se lee en numerosas ocasiones, y lo que hizo María con Jesús se sigue recordando a día de hoy. Tras esto viene la traición de Judas Iscariote, cuando vende a Jesús por 30 monedas de plata, que en el estudio se ve como es una cantidad de dinero muy pero que muy pequeña, y aún así vendió a su maestro por 30 monedas de plata, como vimos que los profetas ya profetizaban que el Señor se iba a vender por 30 monedas de plata. Y luego ya empiezan los preparativos para la cena pascual. El maestro va anunciando que su tiempo está cerca, y aquí ya se vuelve a repetir ese anuncio de la traición de Judas en la cena. El Señor dice que va a ser entregado, y uno por uno de los discípulos le va preguntando, ¿acaso soy yo, Señor? El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. ¡Ay de aquel por quien es entregado! Judas le pregunta, ¿soy yo acaso, Rabí? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Jesús no le dice esto para condenarlo y decir, sé que me vas a entregar, sino se lo está diciendo para llamarlo al arrepentimiento, porque esto era una oportunidad para que Judas se arrepintiese de lo que iba a hacer. Y bueno, pues a pesar de esto vimos cómo no sucedió. Este es un momento muy importante el que viene ahora, porque es la institución de la Eucaristía, que esto fue el centro de la cena pascual. Y esto es un rito del nuevo culto instaurado por Jesús. La Eucaristía es una acción de gracias. De hecho, cada vez que vamos a misa, para mí lo siento como, Señor, gracias por todo lo que me das, gracias por todo lo que tengo, gracias por el día de hoy. Es una oportunidad tremenda para agradecerle al Señor. Sobre todo, lo típico nosotros los católicos es los domingos,
ir a la iglesia porque es el día del Señor, pero también entre semana es muy importante, si tienes ese espacio, de decir, mira, voy a dedicarle, que duran hoy en día media hora. Las misas entre semana duran entre 20 minutos y media hora, a no ser que sea día especial o día de precepto, suelen ser muy rápidas. Es como, Señor, mi día tiene 24 horas y qué menos que darte gracias esos 30 minutos y rememorar todo esto. Bueno, os he de leer que todo lo que se comía en la cena de Pascua tenía un significado simbólico. Por ejemplo, las hierbas amargas lo que evocaban era la amargura de la esclavitud que tuvieron los israelitas en Egipto, porque la Pascua era una celebración que los judíos tenían donde celebraban que habían sido liberados de Egipto. Luego, el agua salada les recordaba las lágrimas derramadas bajo la opresión egipcia. Y el plato principal de la cena era un cordero recién sacrificado para esa familia en particular, hablando de las familias o las casas, que no estaba simbolizando nada conectado con las agonías de Egipto. Entonces, este era el sacrificio portador de pecado que permitía que el juicio de Dios pasara por encima de la familia que creía. Aquí, cuando se establece la Eucaristía, empieza cogiendo Jesús el pan, bendice y dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Luego coge una copa y dice, agradece, ojo, sabiendo todo lo que iba a pasar, agradece, da gracias y la va pasando a sus discípulos diciendo, bebed de ella todos, todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es que además te está diciendo el para qué. Y es para ese perdón de todos nuestros pecados, que Él se va a entregar completamente como cordero por todos nosotros. Ojo, que había visto que en la cena de Pascua lo que sucedía era, ¿os acordáis del cordero? Pues dicen, no se sabe exactamente, según el estudio, que esta cena de Jesús con sus discípulos se produjo antes de que los corderos de Pascua fuesen sacrificados en el templo. Entonces, lo que quiere decir es que cuando realmente se tenía que celebrar la Pascua, el sacrificio de los corderos coincidió justo cuando Jesús estaba siendo crucificado. O sea, muy fuerte. Bueno, pues esta es mi sangre de la alianza, es el sello de la nueva alianza de Dios con los hombres. Tras la institución de la Eucaristía viene la predicción de las negaciones de Pedro, donde Jesús le dice que le negará 3 veces antes de que cante el gallo. Esta era otra oportunidad para que no sucediese, pero aún así también acabó sucediendo. Y advierte a sus discípulos de que ellos se iban a escandalizar de él, de Jesús, esa misma noche. Se van nombrando a lo largo de estos capítulos como todas las profecías se van cumpliendo, todo aquello que decían los profetas en el Antiguo Testamento se está cumpliendo, se está llevando a cabo. Y Pedro a esto decía que no, que él no iba a negar a su maestro, que cómo iba a ser esto, nada. Tras esto vino la agonía de Jesús, aquí se encontraban en Getsemaní, y fueron Pedro, los hijos de Zebedeo y Jesús. Y Jesús sube a orar, donde, gracias a esa oración, Él hace posible su victoria en la cruz. Vemos cuán importante es la oración. Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia. Esto dentro del alma. Es decir, el mismísimo Jesús sabe cómo nos sentimos en muchas ocasiones. Él mismo sintió tristeza y angustia en este caso. Quedaos aquí y velad conmigo. El mismo Dios le estaba diciendo a sus discípulos que se quedasen, que le hiciesen compañía, aun sin necesitarlo, pero Él les quiso hacer partícipes de esto. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Esta oración Jesús la hizo hasta 3 veces. O sea, también vemos esa importancia de ser constantes en la oración y de que no nos rindamos. Si pedimos una vez y no se nos da, debemos seguir insistiendo, debemos seguir pidiendo, y siempre como hacía Jesús: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Los discípulos también se relata que se quedaron dormidos en esta oración, y Jesús al final de todo esto les dice: velad y orad, para que no caigáis en tentación,
que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Después sucede que dice: ahora ya podéis descansar. Es el tiempo en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y ya pues Jesús se dirige hacia aquellos que le iban a entregar, porque Jesús podría haber oído, pero él no huyó porque sabía que esa era la voluntad del Padre. Y fue él mismo el que se entregó voluntariamente. Él lo hizo porque él quería, él lo hizo por amor. Vemos cómo Jesús estaba en absoluto control de todos los eventos que iban sucediendo. Luego ya es cuando le da ese beso de traición Judas a Jesús. Judas le dice: salve, rabí, y le da ese beso. Y Jesús, aun sabiendo todo, le dice: amigo, a lo que estás aquí. ¿Cómo, sabiendo lo que te viene después a raíz de esa persona, le llamas amigo? Pues así es Dios, o sea, así es Dios con todos nosotros, que a pesar de que le fallemos, Él sigue estando ahí, Él sigue estando a nuestro lado. Todo ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. En este momento, cuando ya cogen a Jesús, lo abandonan los discípulos y huyen, también como estaba escrito y como él mismo había anunciado momentos antes a que sucediese esto. Nunca conocemos nuestros corazones bajo la perspectiva de las grandes pruebas hasta que llegamos a lidiar con ellas o hasta que nos vemos envueltos en ellas. Y qué gran verdad, los discípulos decían que cómo iba a ser eso, que no lo iban a entregar, que no lo iban a abandonar. Y fíjate, al final sí que lo hicieron. Entonces, nunca podemos decir el cómo vamos a actuar en una prueba. Podemos hacernos una idea, pero nunca lo podemos saber al 100%, porque hasta que no llega ese momento no sabemos cómo vamos a reaccionar. Luego es cuando Jesús está ante el Sanedrín y aquí, tanta legalidad que querían los fariseos, los escribas, todos aquellos que se encargaban de las leyes, pues tanta ley y tanto intentar ser justo que donde debían de ser justos no lo fueron. Mira, este juicio nocturno era ilegal según las propias leyes y regulaciones del Sanedrín. Según la ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Por lo tanto, a pesar de que la decisión de condenar a Jesús ya se había tomado, llevaron a cabo un segundo juicio durante el día, porque sabían que el primero, el verdadero juicio, no tenía validez legal. Esta solo fue una de muchas ilegalidades realizadas en el juicio de Jesús. Según la ley judía, solo las decisiones hechas en el lugar oficial de reuniones eran válidas. El primer juicio se llevó a cabo en la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Es decir, que ya os podéis imaginar que ni ellos mismos, tanto que decían de que hay que cumplir la ley, al final ni ellos mismos cumplían la ley. Por eso Jesús en muchos casos le llamaba hipócritas. Pues iban buscando falso testimonio contra Jesús, pero no lo encontraron. También aparecieron falsos testigos, pero por mucho que intentaban pillarlo, no lo pillaron y al final pues lo acabaron acusando por el destruir el santuario, que dijo Jesús que el santuario se destruiría y se reedificaría en 3 días, que realmente no estaba hablando del templo, sino estaba hablando de su mismo cuerpo. Jesús callaba ante todas las acusaciones y cuando ya al sumo sacerdote le preguntan que si es Cristo, el Hijo de Dios, le dice: tú lo has dicho. Y aquí es cuando ya ¡pam!, le dicen que está blasfemando. Es decir, ya empieza lo duro, donde se empieza a ver cómo lo escupen, lo abofetean, le golpean, se burlan de él y se ve la increíble paciencia que tiene Jesús hacia el pecado y también las impactantes riquezas de su gran e infinita misericordia. Vienen las negaciones de Pedro, donde él lo niega 3 veces y, como dijo Jesús, cantó el gallo, Pedro se acordó y lloró amargamente. Ojo aquí porque dentro de lo que cabe, Pedro tuvo ese don de recordar, no todo el mundo recuerda lo que le dicen, y el que llorase amargamente, esto fue un inicio del arrepentimiento de Pedro. Nuestras memorias nos sirven de mucho en el arrepentimiento. Capítulo 27, Jesús llevado ante Pilato. Empieza con la muerte de Judas, que él tiene un remordimiento y va a devolver esas 30 monedas diciendo: he pecado entregando sangre inocente, pero les dio igual. Y bueno, vemos como Judas finalmente acabó ahorcándose y los sumos sacerdotes recogen esas monedas
diciendo que estas monedas, claro, tenían precio de sangre, entonces no podían utilizarla para todo. Y lo que hicieron con esas monedas fue comprar el campo del alfarero para dar sepultura, que este campo luego fue llamado campo de sangre. Vemos cómo los tentadores nunca son buenos consoladores y luego va y te dejan tirados. Jesús ante Pilato, el procurador. Pilato se sorprendió muchísimo con Jesús. Le preguntaba, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondía, tú lo dices. Los ancianos le acusaban, Jesús no respondía nada. Viene cuando se propone el soltar a Barrabás o a Jesús. Entonces, a mitad de esto, de repente aparece la mujer de Poncio Pilato diciéndole, no te metas con este justo porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. A pesar de esto, Pilato se lava las manos, carga sobre los judíos su plena responsabilidad y ese pueblo, el pueblo, está aceptando la responsabilidad de lo que iba a suceder con Jesús. Sin embargo, vemos como en el credo se muestra que no se pudo escapar de esa responsabilidad, porque nosotros, en la oración del credo, decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilato, no decimos bajo el poder del pueblo, sino que realmente él intentó quitarse esa responsabilidad, pero a día de hoy esa responsabilidad sigue recayendo sobre Poncio Pilato. Se suelta a Barrabás porque el pueblo quería que se soltase a Barrabás y se azota a Jesús. La coronación de espinas, donde, es que es muy fuerte. Todo lo que sucede aquí, se siguen burlando, lo escupen, lo golpean. Es duro, Es duro. La crucifixión, donde Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Según los estudios, se ve que Simón de Cirene era un extranjero que había ido a pasar los días de Pascua. Y como era un extranjero, por eso lo obligaron, cogieron a él, que era extranjero, para llevar la cruz de Jesús, o sea, ayudarlo a cargar esa cruz a Jesús. Jesús prueba el vino con hiel, pero no quiere beberlo, o sea, rechaza ese vino que le ofrecen. Y en la cruz lo que hacen es repartirse los vestidos de Jesús y se quedan sentados para custodiarlo. Lo que se puso como causa de su condena fue: este es Jesús, el rey de sus judíos. Y lo crucifican en medio de dos bandidos. Jesús en la cruz es ultrajado y diferentes tipos de personas le insultaban, le decían sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes y ancianos lo mismo, venga burlas, creemos en él, ha puesto su confianza en Dios para que le salve ahora, si es que de verdad le quiere. Los bandidos también se reían de él y desde la hora sexta, desde el mediodía, desde las 12 hasta la hora nona, que son las 3 de la tarde, cubrió la oscuridad toda la tierra. En la hora nona aproximadamente, clamó Jesús con fuerte voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice esto, siendo la persona más fiel a Dios que ha existido en la historia? Porque en este momento es cuando Jesús se pone en nuestro lugar, en el lugar del pecador. Alguien que viene y nunca peca se pone en nuestro lugar por amor. Entonces, en este momento es cuando Él experimenta la separación del Padre. Es decir, cuando experimenta la separación de Dios y el hombre. ¿Qué sucede cuando el hombre no está en comunión con Dios y puede sentir a Dios que le ha abandonado, como en este caso? El pecado separa de Dios. Muchos pensaban que estaba llamando a Elías y seguían con esas burlas, insultos, etc. Por último, Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu, es decir, entregó el espíritu. La muerte no tenía control sobre Jesús. Jesús se entregó. Entonces, Él lo que hizo fue pagar por completo la deuda del pecado que nosotros debíamos. Sucede esto y luego se abren los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitan. Se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban guardando a Jesús se llenaron de miedo y reconocieron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Aparecen las mujeres, que las mujeres aquí tienen un papel crucial, esencial. Cuando los discípulos abandonan a Jesús, aun prometiendo que iban a estar con él, las mujeres siguen estando a los pies de Jesús. Solo ellas mantienen la esperanza y ellas evidenciaron más valor y apego afectivo a Jesús que los propios discípulos.
Entre estas mujeres estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Llega a la sepultura de Jesús, donde aquí llega José de Arimatea, que es un hombre rico. Era discípulo de Jesús, se presenta ante Pilato y pide el cuerpo de Jesús. José, muy cuidadoso, da esa sepultura a Jesús y se entierra en un sepulcro totalmente nuevo. En el estudio indica, él vino al mundo por el vientre de una virgen y regresó una vez más por una tumba virgen. Ningún cuerpo había sido puesto alguna vez en esa tumba, para que así, cuando el cuerpo saliera y la tumba estuviera vacía, no habría confusión posible sobre cuál cuerpo salió. Vaya que todo se dio para que se diese testimonio de que era cierto que Jesús en unos días iba a resucitar. Es decir, todo esto que va sucediendo hasta que resucita da testimonio de que sucedió realmente. También van a custodiar el sepulcro por si acaso quitaran el cuerpo y los discípulos dijeran que ha resucitado. O sea, se aseguran de que todo esté vigilado para que no haya ningún fraude. El sepulcro vacío, mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, que aquí ya el primer día de la semana pasa a ser el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Un ángel del Señor baja del cielo, rueda la piedra y se sienta encima de ella, que la piedra de ese sepulcro era muy difícil de rodar por una misma persona. Entonces una misma persona no pudo haberlo hecho y habían guardias vigilando, entonces era imposible que alguien hubiese podido mover esa piedra. Los guardias estaban atemorizados tras lo que acaba de pasar, y el ángel se dirige a las mujeres diciéndoles: no temáis, sé que buscáis a Jesús el crucificado. Ha resucitado, venid, ved, id enseguida a decirlo a sus discípulos. Y ellas, las mujeres, obedecieron. Esto no quita que ellas también tuviesen miedo, pero sin dejar de lado que tenían un gran gozo porque su Señor había resucitado. Se aparece Jesús a las santas mujeres con un saludo diciendo: salve, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Las primeras mensajeras de la buena nueva de la resurrección fueron estas mujeres. Soborno de los soldados. Los guardias fueron a contar lo que había pasado, fueron sobornados con dinero. Así es como se corrió entre los judíos esa versión, que circula hasta el día de hoy. Lo último de lo último es cuando Jesús aparece en Galilea y dice que los 11 discípulos obedecen, van hasta allá y al verlo lo adoraron. Algunos dudaron, ojo, que a pesar de esto algunos discípulos dudan. Jesús ha recibido de Dios un poder ilimitado que no tiene límite y les dice: id y haced discípulos, bautizad en el nombre, que esto habla de singular, unidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3 en 1, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Él no los envía solos, Él no los deja solos, Él no nos deja solos, Él siempre está con nosotros porque nos ama, y todo lo que Dios hace es por amor a nosotros, porque tiene un amor hasta el extremo. Y es así como termina el libro de Mateo. Muchísimas gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente episodio de la conclusión de aquello que he aprendido de este libro. Pasa muy buen día y que Dios te bendiga.